su turno ya es ahora. Me avisó que ya está en la sala, así que vamos a presentarlo. Él es periodista y director de la agrupación de investigación del fenómeno OVNI, OVNIVisión Chile, entidad creada en Santiago en 1990. Ha realizado investigaciones de los casos ufológicos más importantes ocurridos en Chile. Desde 1996 es director del Simposio Internacional de Ufología que se realiza en La Serena. También es director del congreso que se desarrolla en conmemoración del Día Mundial OVNI en el mes de junio, también en La Serena. En el año 2003, en un hecho considerado histórico, expuso sobre el fenómeno OVNI en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile. Cristian Rifo Morales ha escrito 3 libros dedicados al fenómeno OVNI y hoy se encuentra preparando un nuevo trabajo junto al investigador Juan Castillo. Muy bien, así que dejamos, ya lo nombré por ahí en la presentación, al señor Cristian Rifo. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo Sí, bien? perfecto, perfecto. Sí, bueno, primero agradecer a los organizadores eh, por, eh, por habernos invitado a ser parte de este encuentro. Un encuentro importantísimo porque cada uno de nosotros hemos tenido de alguna u otra forma relación con Luis Altamirano. Hemos compartido con él durante mucho tiempo en la Biblioteca Nacional, nos encontrábamos en diferentes encuentros por ahí, así que le mandamos por supuesto un abrazo fuerte a Luis, que se recupere bien, que todos estamos dándole todas nuestras fuerzas para que se mejore, porque es un gran investigador, una persona que siempre cuando uno necesita un dato, siempre Luis estaba ahí para entregarlo, así que por eso cuando Freddy y Alexis me pidió ser parte de este encuentro, cuando me invitó, yo dije inmediatamente que sí. Y también es un honor poder compartir con todos los investigadores que están presentes en esta jornada. Una jornada que yo leí el título de esta conferencia, de este encuentro de ufología, a 35 años de un evento OVNI que cambió todo. Y bueno, se refiere al 17 de agosto del 85, que se conmemora justamente el lunes. Un fenómeno que sin duda marcó a muchas de las generaciones, muchos de los investigadores que están presentes hoy. Tuvimos la posibilidad de observar ese objeto que todavía es muy cuestionado, pero que sin duda marcó un antes y un después en cuanto al fenómeno OVNI. También por ahí se habla de Friendship, también marcó parte, digamos, de lo que es la historia de Friendship. Voy a compartir la pantalla para poder presentar la charla de esta tarde. Eh, Ahí estamos. Eh, Voy a parar ahí para que se vea mejor. Bueno, hoy voy a hablar de un caso que quizás muchos de ustedes recuerdan, quizás los más jóvenes no, quizás lo han leído por ahí. El caso Los Ángeles. El caso se conoció como el caso de las casas voladoras. Eh, voy a partir con esta presentación. Ahí está. Bueno, este señor que ustedes ven acá, todos lo conocen, todos de alguna u otra forma han escuchado de él, han visto sus trabajos, quizás han visto la última serie que está saliendo, que es Proyecto Libro Azul. Bueno, Joseph Alan Hynek, además de ser importante para la investigación del fenómeno OVNI, no solamente por haber sido un astrofísico, que de ser un escéptico se convierte en investigador del fenómeno OVNI, considerado padre de la ufología norteamericana, sino porque además nos dejó la llamada clasificación Hynek. Eh, Así es como empezamos nosotros a investigar, empezamos a escuchar de estos encuentros cercanos. Y en el caso que voy a hablar hoy, forma parte de nuestros archivos más preciados. Eh, Omnivisión Chile, lo decían en la presentación, nació oficialmente el año 1990. Y ese mismo año ocurre un incidente en el sur de Chile, que yo lo decía, se conoció como el caso de las casas voladoras. Nosotros lo conocíamos como el caso de Los Ángeles. Fue exactamente el 16 de abril de 1990 en un sector
que se conoce como María Dolores, exactamente a la 1:30 de la madrugada de ese día, en este sector agrícola, ubicado a unos 10 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Los Ángeles, en la región de Biobío, ocurre un fenómeno cuyos protagonistas son una familia integrada por Octavio del Tránsito Balboa Altamirano y quienes a esa hora, por supuesto, como muchos de los chilenos y de esa zona del país, dormían plácidamente, aunque se trataba de una noche bastante oscura y lluviosa, bueno, muy típico, digamos, del sur de nuestro país, cuando de pronto un ruido espantoso, según el relato que ellos mismos entregaron, los despierta y en cuestión de segundos la casa estaba completamente volcada y todo revuelto. Hay que recordar que esta familia estaba integrada por este señor que yo les mencioné, además sus hijos, sus esposas y también sus nietos. Todos ellos estaban en esta propiedad cuando ocurre este fenómeno. Claro, hasta ese momento, si uno lo escucha, podría tratarse de un fenómeno natural, quizá, un fenómeno, algún viento fuerte, pero hay elementos que son interesantes de analizar. Primero, la vivienda, bueno, era de madera, estaba montada sobre unos pollos de cemento de unos 35 centímetros aproximadamente, y el techo tenía tejas, por lo cual no era una vivienda muy liviana. Este acontecimiento fue, como ven ahí ustedes, fue ampliamente difundido por la prensa hablada y escrita, las radios hicieron varias notas, los canales de televisión también, TVN hizo algunas notas relacionadas con este tema, pero hasta ahí, como les digo, además de ser espectacular por este volcamiento de esta casa, que se vuelca completamente, no tenía ningún otro ingrediente que pudiera ser interesante para nosotros, que estábamos comenzando en esto de la investigación del fenómeno OVNI. Pero bueno, pese a ello, nosotros nos trasladamos al lugar porque supimos, gracias a esos medios de comunicación, que en ese momento, cuando esto ocurre, a unos 80 metros del lugar, la señora Marta Pino Rodríguez observó cómo una luz de todos colores se acercaba en forma amenazante sobre el lugar. Por supuesto, hasta ahí nosotros cambia la historia y nosotros inmediatamente dijimos tenemos que viajar a la zona y poder investigar este suceso. Y por supuesto, como muchos investigadores y como ocurre hoy en día, con hartas dificultades llegamos hasta Los Ángeles. Esa fotografía es justamente el lugar donde ocurre, ese es el entorno que hay en ese lugar donde ocurre este fenómeno ahí en Los Ángeles. Llegamos cerca de las 15 horas de un día 19 de mayo, es decir, que hace un mes, un poco más de un mes de ocurrido el fenómeno, pero pese a eso todavía habían bastantes indicios de lo que había pasado ese día de abril en esta parcela, que es la parcela número 21 del sector María Dolores. Lo primero que se nota, digamos, en el lugar, que se notaba en esos años, estamos hablando de los 90, una gran soledad y la gran vegetación que es característica del lugar. Bueno, muy cerca de allí se encuentra también el aeropuerto de María Dolores, donde durante todo el día, en esos años, llegaban y despegaban aviones de aerolíneas nacionales, entre ellas la DECO, que ya no existe, y hicimos el intento por tratar de conocer si alguno de los controladores o personal que estaban en ese aeropuerto habían visto algún fenómeno extraño esa noche. Y no tuvimos respuesta, pero decidimos, por supuesto, trasladarnos al lugar donde ocurre este fenómeno. Y por supuesto nos encontramos con estos efectos que ocurrieron producto del paso de este fenómeno. Nos dimos cuenta de que había un radio de algo así como 50 metros, en la cual todavía había una gran cantidad de objetos esparcidos de todo tipo,
pertenecientes a esta familia, la familia Balboa. Por supuesto, nosotros hicimos un barrido por la zona, y entre los matorrales pudimos encontrar algunas cucharas totalmente dobladas, cucharas no de material, no de un material ligero, sino que bastante gruesa, dobladas en forma como de acordeón, pedazos de teja. Bueno, luego de entrevistar a la familia Balboa, también nos pudimos saber que se habían extraviado una cantidad importante de objetos metálicos, mientras que otros quedaron completamente destruidos. Un claro ejemplo fue una torre de agua que resultó demolida producto de este paso de este objeto en un estanque. Ellos tenían 2 tanques de 300 litros cada uno, que estaban en una torre y que fueron derribados por este fenómeno, e incluso los estanques estaban exprimidos, digamos, tal como uno pudiera exprimir una lata de bebida. O sea, ese era el efecto que había tenido en esos tanques de agua. En el recorrido también pudimos ver que lo que antes de ese 16 de abril era el huerto familiar de esta familia, en el que se podían ver algunos vegetales totalmente deshidratados, incluso muchas de las hojas de los arbustos y árboles que estaban en ese lugar también mostraban indicios de haber tenido algún tipo de quemadura, algún tipo de calor que los afectó, y que las personas que vivían en esa casa aseguraban de que esto no estaba antes de este fenómeno. Además, se produce una afectación selectiva, porque esto afecta solo a algunos quillayes que estaban ahí, y mientras que había otros arbustos como pinos que estaban un poco más jóvenes que no fueron afectados. Otro elemento interesantísimo, bueno, ahí hay un dibujo que no es muy bueno, pero que muestra un poco cómo estaban los estanques en ese lugar. Otro elemento muy interesante tiene que ver con lo que pasó con estas sandías, que se vieron completamente deshidratadas. Nosotros pudimos traer algunas muestras. Lamentablemente en esos años era bien difícil para nosotros, cuando estábamos recién comenzando con esto de la investigación, poder analizarla. Sandías que resultaron quemadas, árboles que fueron arrancadas de cuajo. Bueno, esa es parte de la afectación que ocurre en este lugar. Bueno, al momento de cuando nosotros investigamos esto, la desaparición de objetos metálicos fue algo que nos llamó poderosamente la atención, porque eran objetos bastante grandes, no solamente estas cucharas que yo les hablaba, estos utensilios de cocina, sino que también se desaparecieron algunos tubos bastante grandes que formaban parte de la salamandra, ollas que me decía uno de los protagonistas, que ollas bastante grandes, estos fondos que ellos tenían, que estaban sobre la salamandra. Esa noche, esa madrugada, desaparecieron, nunca más aparecieron en el lugar. Nunca más se encontraron ni cerca del lugar. Ellos dicen que recorrieron más de estos 50 metros que yo les mencionaba, buscando algunos de estos utensilios, y la verdad es que nunca aparecieron. Otro hecho que tampoco fue muy difundido, por ahí hubo algún par de notas que salieron y que hablaron de esto, pero profusamente no. Hubo algunas quemaduras en las plantas de los pies también de algunos de los testigos de este suceso. Es decir, pasaron cosas asociadas a la presencia de este fenómeno en esta casa y en los testigos. Por eso yo hablo de un encuentro cercano al segundo tipo, porque hay algún tipo de evidencia. Estas quemaduras en los arbustos, en los árboles, esta deshidratación de los vegetales, como las sandías que ustedes están viendo ahí en esa fotografía, que es de esos años. Bueno, aquí está un plano que hicimos en su oportunidad, mostrando un poco cómo era el lugar donde estaba esta familia.
está la copa de agua, está el huerto y había otra casa que estaba a unos 70, 80 metros, que es donde estaba la señora Marta Pino, que es la que describe de mejor manera este objeto, esta luz que se ve, se observa previo a que ocurre este fenómeno. En el lugar entonces se encontraba esta señora, la señora Marta Pino, quien nos comentó en esa oportunidad que esta noche, recordemos que esto fue entre el domingo y la madrugada del lunes, yo me encontraba ahí, se despierta, pues el viento era muy fuerte, me asomé por aquella ventana y nos indica, digamos, el frontis de su vivienda, y fue cuando pude ver una estrella que en un principio era pequeña y que luego comenzó a crecer. La luz era de todos colores y todo quedó claro como de día. Esa es la descripción que hace la señora Marta Pino previo a que ocurre este fenómeno en la casa de sus vecinos. En tanto, una de las de los protagonistas, digamos, la esposa de don Marcos Balboa, llamada Edith Parra, también dice que en algún momento de la noche ella ve una bola como de fuego que se acercaba y dice que mientras ella miraba esto fue cuando la casa se les vino encima. O sea, además de la señora Marta Pino, la esposa del señor Balboa también dice haber visto una bola de fuego que se viene frente a su casa y que provoca, digamos, posterior a eso se provoca este volcamiento. Otro de los testimonios dignos de destacar también el de don Octavio Balboa, que yo lo he mencionado, que es el dueño de casa, y él decía, yo creo que un simple viento, aunque sea muy fuerte, dice, no creo que un simple viento, aunque sea muy fuerte, pueda quemar casas y volcar casas. Yo pienso que aquí hay algo raro. Dice, 53 años, en ese entonces tenía 53 años, y no me voy a asustar, dice, por un simple viento. Es algo extraño, una fuerza superior. Todas las personas que yo entrevisté en su momento, que son la familia Balboa y la señora Pino, todos ellos en su momento dijeron no ser lectores del tema OVNI ni haber tenido algún avistamiento previo. Era la primera experiencia que ellos tenían y que a nosotros nos resultó muy, muy interesante porque además del testimonio hay evidencia física. Todos ellos concuerdan también en la hora en que ocurre este fenómeno, por supuesto las condiciones atmosféricas que eran esta lluvia, este día bien nublado. Además concuerdan en un detalle muy importante y que es el ruido que escucharon el momento antes del suceso y el cual señalan que era similar al motor de un tractor. Esa es la descripción que ellos hacen de este fenómeno. Entonces tenemos varios elementos que son interesantes y que forman parte de lo que los investigadores nos interesa pesquisar, que es el testimonio, primero de estos testigos que aseguran haber visto esta luz, el ruido, que es un ruido similar a un tractor, y está además la evidencia física que se provoca tanto en el volcamiento de la casa como en estos vegetales que resultan quemados, estas hojas que resultan quemadas y estos objetos metálicos que desaparecen de manera inexplicable. O sea, tenemos varios elementos que son interesantes y por lo cual este caso para nosotros es bastante relevante en términos ufológicos. Bueno, muchas teorías se presentaron en su momento dentro de lo que es la investigación del fenómeno. Nosotros compartimos toda esta información en su momento con todos los grupos, con todos los investigadores y tratamos de encontrar una explicación. Ustedes saben que la investigación ufológica apunta justamente a eso, tratar de dilucidar y buscar alguna explicación primero racional para este tema. Muchos investigadores plantearon en su primer momento que podría ser tratado de una tromba, cuestión que nosotros en su momento descartamos porque si uno busca, digamos, la definición y uno busca el análisis, la evidencia que existe en torno a este tipo de fenómenos, se trata de columnas de agua o vapor que se elevan desde el mar. Hoy día las cosas han cambiado y se han visto fenómenos bastante extraños en el sur de Chile, pero claro, aquí hay otro elemento que es el OVNI, el fenómeno lumínico que observan los testigos.
Así que bueno, en este caso nosotros fuimos descartando esto primero. La otra posibilidad también era que se tratara de un rayo globular. Ahora, los rayos globulares tienen una duración muy corta, es posible que duren un par de segundos. Nosotros hicimos una recreación, una reconstitución del suceso junto con los mismos testigos, y en total calculamos que el fenómeno, desde que comienzan a observar las primeras luces cercanas a este lugar de María Dolores ahí en Los Ángeles, dura aproximadamente 18 minutos, entre que observan las luces y se vuelca a la casa. Es decir, un tiempo bastante prolongado. Por lo cual también fuimos descartando la posibilidad de que se tratara de un rayo globular como digo, por el tiempo que dura, digamos, el fenómeno lumínico. Bueno, al final, cuando nosotros terminamos la investigación, los mismos afectados nos señalaron de que la noche previa, es decir, el 18 de mayo de ese año, ellos volvieron a observar luces bastante extrañas que merodeando, digamos, la zona donde ellos habitan. En esos años nosotros trajimos algunas muestras de tierra, como yo les mencionaba, que son las que están ahí en las imágenes, algunas tejas. Por supuesto, yo les decía que por falta de recursos no pudimos hacer un análisis de la tierra por si tenía algún tipo de afectación. Entregamos algunas muestras también a la Universidad de Santiago, pero la verdad es que nunca recibimos ninguna respuesta al respecto. Quizás nuestra juventud no nos permitió seguir más adelante. Sin embargo, todo lo que investigamos en ese lugar lo pudimos compartir tanto con los investigadores como en el programa Saludando a la Noche en Radio Portales, conducido por el gran Patricio Varela. Ahí compartimos toda esta información, todos estos análisis que nosotros hicimos en su momento ahí en este lugar. Pero bueno, lo interesante de este caso, además de todo lo que yo le he mencionado, que tiene que ver con esta afectación, con la luminosidad, con el ruido, que es muy interesante, el miércoles 8 de abril del año 92, es decir, 2 años después, ocurre otro fenómeno, también en Los Ángeles, y que también provocó pánico en una ciudad de esa ciudad. Y bueno, las notas de esos años decían: todos creen que se trata de la acción de seres de otros mundos. ¿Por qué? Porque los miembros de una modesta familia que vivía a la altura del kilómetro 505, también ahí en la ruta 5 Sur, en un sector que se llama San Guillermo, a 5 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, contaron que un extraño aparato que volaba y que tenía forma de bola de fuego sacó de cuajo el zinc del pizarreño y las tablas del techo de su casa, arrojándolos con furia a unos 200 metros del lugar, cerca del retén de Carabineros de Bío Bío. Sergio Méndez, que era el propietario de esta vivienda, dice que veían tranquilo en la televisión, sin previo aviso, la modesta madera sufrió el desprendimiento de la techumbre, cayendo algunas tablas, palos y otros objetos al interior de la vivienda, mientras que otros restos volaban por el aire. Él señala, dice: mire, creo que fue una cosa de otro mundo. No podíamos creerlo, dice. Salimos disparados de la cama y vimos como una gran bola de fuego se dirigía de oriente a poniente a gran velocidad, arrasando curiosamente solo el techo de mi casa. Ese suceso también entonces forma parte de la casuística de avistamiento que se registran ahí en esa zona. Nosotros regresamos en 2005 a este lugar, a esta zona de Los Ángeles. Estuvimos tratando de contactarnos con la familia Balboa por diferentes motivos, no pudimos hacerlo, pero también conversamos con algunos vecinos que es muy cercanos a ellos, y ellos también nos mencionaban el que observaron durante esos años. Se han observado varios fenómenos lumínicos curiosos ahí en esa zona. Así que nosotros seguimos indagando, después de que han pasado 30 años, seguimos pendientes de este suceso con algunos testigos que nos han contado experiencias bien interesantes y que forman parte de esta casuística de avistamiento. Nosotros también toda esta información la volcamos en una crónica que hicimos en esta revista, que fue una revista que sacamos
en papel y que incluso fue la primera revista que estuvo en los kioscos. Esto fue el año 95. En el 95 publicamos este suceso que, como digo, se conoció como las casas voladoras, pero la verdad es que la casa no voló, sino que se volcó con todos estos efectos que yo les menciono, y quería compartirlo con ustedes hoy porque en abril se cumplieron 30 años, no habíamos tenido la posibilidad de hablar de este tema, no habíamos tenido la posibilidad de compartir esta investigación con la gente que le gusta el tema, así que quisimos hacerlo hoy para poder ser parte, digamos, de este evento con un hecho que, como les decía, forma parte de la investigación nuestra como Omnivisión, forma parte de nuestros archivos más preciados. Eso yo les quería contar hoy. Por supuesto, dejarlos invitados a que, si quieren contactarse con nosotros, con Omnivisión Chile, hay un correo electrónico. La página todavía no está, estuvo durante un tiempo arriba, pero ahora estamos readecuándola, pero hay un correo electrónico por si nos quieren contactar. Y también todos los jueves a las 9 de la noche tenemos un programa que se llama La Noche del Misterio, que hablamos de ovnis y de otras cosas, que también están todos invitados por si les interesa. Así que eso yo les quería contar. Dejo, por supuesto, abierta la posibilidad de que puedan hacerme consultas de este u otros temas. Encantado de poder ser parte de este, como les decía, de este encuentro. Y bueno, un abrazo para todos y gracias por la oportunidad. Hola. Muy bien. ¿Aló? Sí. Sí, Perfecto. Excelente, Cristian. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, yo, Rodrigo Fuenzalía. Quería hacer una pregunta a Cristian. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado Cristian. Felicitaciones por tu conferencia, por este caso buenísimo que lograste escoger para esta presentación. Una consulta, el detalle famoso de la cama. Ese detalle es muy interesante. Yo creo que habría que comentarlo, ¿no? Sí, yo no lo incorporé acá. Quizás cometí el error de no ponerlo, pero sí, es un detalle bien interesante, que es un fenómeno que ocurre hay una cama que estaba en una de las habitaciones de este recinto, que era imposible que cruzara de una habitación a la otra. Desde la habitación de la familia, del matrimonio Balboa, cruza hacia el living. O sea, cuando esta casa se vuelca, esta cama, una cama bastante grande, que fue armada dentro de la habitación, fue armada especialmente dentro de la habitación. ¿Por qué? Porque era bastante grande y la puerta era demasiado pequeña. Y cuando ocurre este fenómeno, esta cama cruza hacia el living de la casa y queda en esta otra habitación. Ahí es una de las tantas cosas curiosas que ocurrieron durante ese suceso, que se habla de cómo esta cama cruza por una puerta por la cual por ninguna forma, o sea, se hizo en su momento, se hicieron todos los intentos por parte de la familia para poder tratar de meter nuevamente la cama hacia el sector donde estaba, y no se pudo. Por lo cual ese es un fenómeno bastante curioso y que forma parte también de este suceso que, como dices tú, Rodrigo, es bastante interesante y que ha formado parte de la investigación del la desaparición también de todos los elementos metálicos, ¿no? Claro, la desaparición de objetos bastante grandes, los tubos, por ejemplo, de la salamandra. Ellos tienen, tú sabes que en las casas del sur la salamandra es pero habitual, y ellos tenían, además de algunos fondos de estos grandes, digamos, que estaban sobre la salamandra, además habían unos tubos que eran los que iban hacia el techo, y esos tubos nunca aparecieron. Ellos buscaron, yo decía aquí de un radio de 50 metros, que es donde nosotros hicimos la investigación, tratamos de pesquisar algunas cosas, encontramos algunas cucharas, algunas latas, algunas cosas, pero estos tubos, que eran unos tubos gigantes, digamos grandes, ustedes saben cómo son los tubos que van hacia el techo, digamos, desde la salamandra, y esos tubos no aparecieron. La familia los buscó
además de estas ollas que también desaparecieron, muchos objetos metálicos de gran tamaño que desaparecieron y que no aparecieron nunca, no aparecieron ni siquiera en los alrededores. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Rodrigo. Yo quisiera hacer una... Sí, hay más preguntas. A ver, ¿quién? El que alzó la voz. A ver, adelante. Yo. Hola, Hugo. A ver, Adelante. mucho gusto, don Cristian. Gusto saludarlo de acá de Puerto Natales. Gracias a vos. A ver, es fascinante el caso. O sea, yo lo encuentro muy parecido a la serie de ciencia ficción de, por ejemplo, Stranger Things, Taken de Steven Spielberg, o cuando secuestran a la hermana de Fox Mulder en los expedientes secretos X. Hablamos de fenómenos de magnetismo, un magnetismo que atrae el metal de las cucharas, de caños y otras cosas. Ahora, de hecho, el punto mío, o sea, que se asocia a mi consulta, ¿qué cosas químicas diferenciales encontraron dentro de lo que pasó acá? En cuanto a hojas, hay una sandía que aparece una intacta y otra que se quemó, y en cuanto a la tierra, ¿qué cosas químicas o qué cosas diferenciales encontraron? Sí, yo lo decía en la exposición. Lamentablemente en esos años nosotros no tuvimos la posibilidad de hacer análisis como hubiésemos querido. Sabemos que en su momento, bueno, nosotros llegamos después de un mes, digamos, al lugar. Sabemos que vinieron algunos otros investigadores y tomaron algunas muestras, pero nunca se tuvo una certeza con respecto a lo que ocurrió. Pero sí, nosotros lo que pudimos ver en el terreno fue que fue un fenómeno que fue selectivo. Ellos nos mencionaban de que por lo menos hasta ese entonces, cuando nosotros fuimos, no habían podido sembrar nada en ese lugar. No habían tenido la posibilidad de sembrar algo que se les diera bien. Había pasado un mes. Nosotros también tenemos, todavía tengo la tierra. No sé si a esta altura se podrá hacer algo. En todo este tiempo nosotros hemos intentado, pero en esos años, yo te decía, nosotros estábamos partiendo la investigación, yo tenía 18 años, estaba recién comenzando en esto, y no teníamos los medios para poder hacer los análisis, eran bastante costosos. Pasamos algunas muestras, digamos, a la Universidad de Santiago, pero la verdad es que no recibimos respuesta. Pero sí, o sea, independientemente del análisis, sí los testigos nos aseguran de que algo ocurrió, digamos, que sí hubo efectos en estos vegetales, como dices tú, algunas sandías que sí aparecían completamente deshidratadas, como si algo le hubiese quitado todo el líquido, que era lo mismo que pasó con estos tanques de 300 litros de agua que ellos tenían en una copa. Ellos dicen que increíblemente, aparentemente como que se hubiesen exprimido, digamos, los tanques, como cuando tú tomas una lata de cerveza y la exprimes así quedaron estos tanques donde estaba el agua, los dos quedaron así, y eso era bastante llamativo. Eso lo pudimos ver nosotros, pero como te digo, o sea, lamentablemente no se pudo hacer un análisis más detallado, de quizás un análisis químico de la tierra habría sido ideal, haber tomado parte de esa sandía, haberla llevado a un laboratorio, pero lamentablemente por lo menos nosotros no lo hicimos, no pudimos hacerlo. No sé si algún otro investigador Jorge Anfrum, por ejemplo, fue uno de los investigadores que también tuvo la posibilidad de pesquisar este caso. Desconozco si Jorge en algún momento tuvo algún resultado. Perfecto. Gracias, Hugo, por la pregunta. Hay un amigo, Piero Botarelli, me parece ahí, que quiere hacer una pregunta. No sé si Nico tiene que darle... ahora puede hablar. Adelante, Piero. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, felicitarlo por este encuentro, que hasta más consulta teníamos, y tenía una consulta para Cristian, que en el caso de las casas le comentaba que a las personas le habían encontrado quemaduras en los pies. Sí. Me llamó la atención esa quemadura en los pies. ¿Es posterior a que ellos salieron al terreno o después de que pasó el evento tenían los pies de la quemadura? Sí, esa es una consulta y felicitarlos igual. Muchas gracias. Sí, pero mira, nosotros ese dato nos interesó mucho porque ellos en su momento, bueno, hay que recordar que muchos de ellos estaban acostados. La mayoría de ellos estaba acostado.
Y ellos cuando pasa todo esto, claro, se levantan, tratan de salir como pueden de la casa, incluso el señor Balboa tiene que romper el piso de la casa. Si tú te fijas en las imágenes que estaban en la prensa, muestran justamente lo que es el piso de la casa, donde ellos tuvieron que romperlo para poder salir. Para poder salir de la casa, y rompieron el piso. Bueno, en su momento ellos salieron, pero después de un par de horas, me contaban ellos, después de un par de horas, algunos de ellos se dieron cuenta que, como estaban descalzos, en la planta de los pies tenían pequeñas quemaduras. Algo que, por supuesto, ellos en su momento, con todo lo que les había pasado, no se habían dado cuenta. Pero se empiezan a mirar y se dan cuenta de que por lo menos 2 de ellos, con los que nosotros conversamos, 2 de ellos tenían esta no quemaduras, digamos, de un grado muy avanzado, sino que pequeñas, se notaba, digamos, el enrojecimiento, digamos, de la planta de los pies. Y esto fue bastante llamativo para nosotros y para ellos también, pero como te digo, con todo lo que les había pasado, con verse de pronto en medio de todas las cosas de la casa encima, no saber qué estaba pasando, ellos en su momento no se dieron cuenta, pero cuando ya salieron y pasó un par de horas, se dieron cuenta de que tenían estas quemaduras en la planta de los pies. Por lo menos 2 de ellos nos mencionaron eso cuando nosotros conversamos con ellos, que son parte, digamos, de los muchos fenómenos que ocurrieron ese día ahí en esta casa. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Perfecto, muy bien. Muy bien, ahí teníamos algunas de las preguntas, algunos comentarios también. Dice aquí Patricio Vélez, hay un caso en Estados Unidos de abducción donde unas personas fueron abducidas y al volver estaban sentadas en distintas posiciones en los asientos traseros del vehículo. Nos dice ahí Patricio. Huawei dice, muy enigmático caso con más misterios que aún persisten en la actualidad de acuerdo a fenómenos asociados. Excelente presentación, saludos. Muy bien. Cristian, bueno, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y bueno, tú sabes que estás invitado a presenciar las demás exposiciones. Sí, no, muchas gracias a ustedes y enviarle un abrazo a todos los investigadores, toda la gente que está siendo parte de este encuentro y por supuesto enviarle un gran abrazo a Luis Altamirano, que se recupere bien y por supuesto estar dispuesto para cualquier oportunidad que necesiten de mí para este tipo de cosas. Así que feliz, un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos. Muy bien, gracias a ti, un abrazo, Cristian. Y bueno, a ver si conectamos con Nico, no sé si está atento. Dime, Alberto, estoy pendiente. Vamos entonces con un videito antes de pasar a nuestro próximo conferencista. Claro que sí, pues. Perfecto.